Damos inicio a esta tercera sesión del taller de participación ciudadana, Derecho a la Salud y Hepatitis C. En esta sesión, Néstor Álvarez Lara, presidente de la Asociación Pacientes Alto Costo, hablará sobre los mecanismos de participación ciudadana en salud. Vale la pena aclarar que esta es la tercera y última sesión del taller y este es el último taller que realiza la campaña Regálate un Minuto en 2017, dentro de los procesos de capacitación y compartir información para la prevención de la hepatitis C. Néstor, buenos días, siga usted. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Damos comienzo a la siguiente, David. Esta diapositiva la he querido mostrar porque en el mundo virtual en que andamos hoy, tal vez nos olvidamos cada uno de quiénes somos como personas, y es algo que como pacientes, como sociedad, es como la base de poder seguir desarrollando la participación, la solidaridad. Y aquí quiero compartir un poquito de quién soy yo. Soy, aparte de lo que ustedes están viendo en la formación académica, soy una persona que me gusta disfrutar de mi familia, algo de cocinar, de la naturaleza, de comer bien, de la jardinería, y obviamente disfruto lo que hago actualmente, que es la parte del activismo. Entonces, esta es como una invitación a que los medios virtuales o lo que estamos haciendo hoy, de solamente escucharnos, es poder mediante el habla que nos conozcan más, describirnos mejor y saber cada uno un poquito, aparte de ser el expositor, quién es como persona y como ser humano. Entonces, ya pasada esta breve mención filosófica, entonces pasamos a la siguiente. La participación ciudadana es responsabilidad de todos. Es algo que todavía como colombianos no hemos aprendido a entender, y tal vez debido a que hace muy poquito, con la Constitución del 91, nos da el Estado Social de Derecho, en que parte de ese gran cambio es sentirnos que el Estado somos todos los colombianos y que es responsabilidad de todos cuidar lo que es del Estado, que se hace con dinero público, y es exactamente el derecho legítimo e inherente a nuestra condición de ser ciudadanos para poder preguntar por lo público. Y ahí viene la pena mencionar de que también como personas y colombianos, en el modelo económico que se encuentra actualmente en el mundo, lo privado es lo que cobra valor, y la lucha del día a día es por lo privado, y parece que lo público no fuera de nosotros, por lo cual cada vez nos desprendemos más o pensamos que no es de importancia del día a día de cada uno, sino del gobierno nomás, pero creo que vale la pena aclarar que no. Y en el campo de la salud, específicamente lo público, lo hacemos más como que el hospital público, el centro de salud es para la gente pobre, sin escasos recursos, y que si usted tiene un régimen contributivo de salud, como que eso no le toca. Entonces yo creo que el primer llamado de atención es a mirar que lo público es de todos, que lo debemos de querer, el parque público, la biblioteca pública, el hospital público, el salón comunal, o sea, que empecemos a desarrollar mucho más, a querer lo público, porque eso hace parte del país y seguramente es lo que va a ayudar a desarrollar el país. La siguiente nos da el objeto de la participación, es promover la eficiencia y la gestión pública, o sea, de todas formas, la misma naturaleza humana ha llevado a que la supervisión sea parte de un proceso que permite el mayor desarrollo, y exactamente es cuando hay dinero público, y para nadie es ajeno que la corrupción es, como dijo algún político muy modernamente, es inherente al ser humano, que no es así. Entonces creo que esa es una razón por la cual se invita a la ciudadanía a participar en cuidar lo público y en poder evitar que la corrupción se apodere cada más. Dentro de eso es muy importante mirar que el concepto de rendición de cuentas lo crea la Constitución del 91 para que los entes públicos al menos una vez al año hagan la rendición de cuentas. Y quiero hacer mención importante a este espacio porque es algo que también olvidamos los colombianos, pero no tanto más que olvidamos, que las empresas del Estado lo hacen de una forma por cumplir un requisito, pero la calidad de esa rendición de cuentas generalmente es muy mala. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en la rendición de cuentas del Ministerio de Salud sobre los años 2016 y 2017. Y fue interesante algunas preguntas que se hicieron, porque fue un total olvido del Ministerio, por ejemplo, haber dado un informe
sobre la formación de profesionales del área de la salud, sobre la parte laboral, sobre la parte de información. Solamente se cubrieron 10 tópicos muy por encima, muy vagamente, y obviamente pues en 2 horas no se puede ver claramente esto. Entonces los espacios de las rendiciones de cuentas son muy importantes para que la ciudadanía pueda preguntar, pueda exigir, y conociendo bien, por ejemplo, existe una metodología que usted puede preguntar, se debe crear una mesa para resolver preguntas después de la rendición de cuentas, se debe dar el informe de toda la respuesta a las preguntas, o sea, una cantidad de aspectos a desarrollar dentro de la rendición de cuentas que en realidad casi no lo hacemos, y cuando se hace y lo vamos a exigir, las entes casi no lo llevan a cabo o no lo implementan totalmente, como nos ha pasado en la rendición de cuentas, por ejemplo, en Nueva EPS, donde en realidad hace la mitad del proceso legal que debe hacer la parte de rendición de cuentas. Entonces, una invitación para los que están en las ciudades intermedias, todos los órganos de controles a nivel local, departamental, tienen que hacer anualmente la rendición de cuentas, y es un magnífico espacio de participación ciudadana para hacer seguimiento y conocer qué se hizo o qué faltó de hacer en cada uno de los objetivos del dinero público de acuerdo a los sectores económicos de la rendición de cuentas. La siguiente, esta diapositiva va a hacer un poquito de énfasis dentro de la participación ciudadana, revisando un poco la historia. Empezó en Europa, en la Unión Soviética, se fue desarrollando, fue parte de lo que desarrolló la salud pública, en escuchar a la población para poder saber de qué se enfermaba, qué se podía hacer con ellos, y es interesante mirar esta parte, porque ha tenido como 2 frentes. Uno, en realidad, la comunidad como tal, como comunidad de la participación social en salud, pero otra, las organizaciones de acuerdo a la patología. Remonta un poquito la historia, que fue algunos pacientes en situación de discapacidad en Francia que empezaron, luego alguien de hemofilia. O sea que el problema ayuda a juntar a las personas para tener participación y buscar objetivos comunes. Pero creo que en la historia más reciente el activismo en VIH marca definitivamente una parte de la participación social en salud, Pedro, con un enfoque claro de activismo por el derecho de la salud. Y esta diapositiva no me voy a detener, las tienen ustedes en la presentación, es una reseña rápida y ligera, pues seguramente hay más amplia sobre el activismo en VIH y la importancia que tuvo el activismo. Y quiero resaltar solamente que el activismo en VIH muestra la importancia de 2 líneas comunes. El activismo nace por una necesidad de la epidemia en los años 80, por la cantidad de muertos, pero une a todas las personas a querer pedir tratamientos y pedir exigencias del sistema de salud. Pero más allá, una vez que empieza a seguir el tiempo, evoluciona este activismo y se divide como en 2 partes. El activismo como natural, de decir, me están pasando esto y nadie me está ayudando, pero luego viene la parte del soporte técnico, donde se empieza a pelear técnicamente por los temas. Y hago relevancia a esto porque es importante no desconocer que parte del activismo debe haber un poquito de capacitación técnica para poder pelear espacios o poder pelear con mejor argumento en algunos espacios. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy de tener en cuenta la participación ciudadana, de estar enterados, así no dominemos el tema, sabemos que existe, que hay espacios, que hay norma, es una gran ayuda para poder evolucionar en lo que hacemos cada una de nuestras organizaciones o de una de otra manera lo que las personas quieran participar o acceder en diferentes espacios de esta parte del país. Con la Constitución del 91, entonces exactamente empieza a desarrollar lo que es el Estado Social de Derecho y nos llama a esa participación social. El artículo 103 dice que el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones, mire, en todos los ámbitos, profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamental, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca. Entonces, el primer soporte que tenemos para que no nos saquen de un espacio o nos digan que no tenemos capacidad o algo es el artículo 103 de la Constitución Política del 91, y parte de la presentación y el enfoque que queremos dar hoy es que ustedes al menos conozcan y sepan que existe una cantidad de normatividad que nos permite la participación social en salud. ¿Y por qué derivar este enfoque de la presentación? Porque cuando como asociación nosotros empezamos, la primera batalla que tuvimos que
que superar un poco de si teníamos derecho a estar o de participar, y como no conocíamos, muchas veces quisieron impedírnoslos, pero pues gracias a Google, cuando uno le coloca la palabra participación social, le bota diferentes normas, fuimos aprendiendo y nos dimos cuenta que aún, por ejemplo, en el caso mío, un colombiano de 40 y pico de años no sabía que la Constitución me daba ese derecho, porque generalmente todos supimos de la Constitución, la constituyente, todo, pero nunca nos educaron a los derechos que nos dio la Constitución Política del 91. Por eso el objetivo de la presentación es contar un poco todos los elementos que tenemos de base jurídica para poderlos hacer uso e implementarlos de acuerdo a nuestras necesidades en cada una de las organizaciones. Y en esta campaña de hepatitis C, en el derecho de la salud, para participar y exigir los derechos para cumplir la meta de hepatitis 0 2030, específicamente hepatitis C. La siguiente, vemos también que el artículo 270, ¿cierto? Dice que la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permiten vigilar la gestión pública y que se cumplan los diversos niveles administrativos y sus resultados. Entonces, no solamente habla la Constitución de que debe garantizar, sino que ya dice que debe desarrollar la Constitución y crear las normas específicamente. La siguiente, entonces ya nos vamos a enfocar un poco más en el tema de salud, en el que nos convoca y que seguramente muchos de ustedes, sus organizaciones o parte de las funciones o en algún momento se cruzan con la parte de salud. Entonces la ley 100 en su artículo 155 y el literal H habla de que los afiliados pueden conformar alianzas o asociaciones de usuarios que los representarán en las entidades promotoras de salud y en las IPS, o sea, en los hospitales, en las clínicas donde nos atienden. Entonces, aquí vemos cómo la ley ya empieza a desarrollar la Constitución y específicamente en el tema de salud, la ley 100, que es el icono del sistema de salud colombiano, que tantos problemas nos ha traído, que ha considerado estos espacios. En mi experiencia considero que estos espacios han sido un poco mal utilizados, primero porque muchas asociaciones de usuarios, las EPS las tienen retomadas, y el problema no es que la EPS la retoma, el problema es que la ciudadanía lo permite, y yo creo que ese es un punto importante de la participación social, es no tenerla, no dejarla coartar, no dejarla tomar por las personas que uno va a controlar, y también tenerla un poco alejada de la parte de colores partidistas o políticos. No hacemos política, pero no hacemos política de color en estos momentos, porque también se ve uno que muchos líderes de las asociaciones de usuarios ponen luego la organización al servicio de las votaciones o de algunos aspectos. Entonces es una línea muy delgada, muy importante tener en cuenta. En la siguiente, el artículo 156 dice que el sistema hará a todos los afiliados al contributivo, al subsidiado, o en el caso de la ley 100 dice que como vinculados, pero recordemos que la ley 1438 de 2008 eliminó los vinculados, que creo que es un tema muy importante que a veces en los talleres lo hemos escuchado, es que llegó un vinculado, no. Hay una norma que dice que el vinculado, o sea, el que no tiene una afiliación a una EPS, inmediatamente será atendido, pero debe ser afiliado inmediatamente a una EPS del subsidiado hasta que se compruebe si tiene capacidad de pago o no. Eso es importante que ustedes lo sepan en ese punto de vista. Y en este momento, como una preocupación que ha salido con los talleres sobre las personas de Venezuela, es importante que conozcan la norma de que todo paciente venezolano que esté en el territorio nacional al menos tiene el servicio de urgencias considerado como un derecho a la salud, según la ley estatutaria en salud. Sigamos con la siguiente. El parágrafo 3 dice que se pueden establecer alianzas, asociaciones de usuarios, ¿cierto?, las cuales deberán ser promovidas. Muchas veces me preguntan si una EPS, una IPS puede tener una o varias asociaciones. La norma que pueden ser varias, o sea, que no limita a una sola. Generalmente, en algunas IPS he visto que se conforman dos, una que quiere apoyar la IPS para que no evitar el control, y una que es de la ciudadanía que anda luchando por mejorar la atención o los derechos de los pacientes. Entonces siempre hay un poco de confrontación, pero la experiencia nos ha demostrado que la que está luchando por los derechos es la que tiene mayor apoyo, y la que se forma de papel muchas veces para incomodar a la otra, apoyada por la IPS o por la EPS, son las que terminan siendo un poco hacia el lado de ser solamente obstáculo pequeño en el camino de la participación social.
La siguiente. Entonces, a medida de ley está la ley 100 que lo consideró y luego se ha ido desarrollando la participación social. Tenemos el decreto 1298 del 94, ¿cierto? Donde dice que el Sistema General de Seguridad Social estimulará la participación de los usuarios en la organización y control de las instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y el Gobierno Nacional establecerá los mecanismos de vigilancia de las comunidades sobre las entidades que conforman el sistema. Entonces aquí sigue desarrollando y sigue insistiendo en que debe existir la participación social en salud, en que debemos estar presentes, que la podemos utilizar y que de una y de otra manera es un soporte que tenemos para poder ejercer, controlar lo público. Y vale la pena mencionar aquí que en el caso de la salud, que es dinero público de la salud que ejecutan algunos privados, por ejemplo como las EPS, y que en algún momento ellos decían que no puedan ser vigilados por la comunidad, es totalmente falso. Toda empresa privada que maneje recursos públicos tiene derecho a ser controlada por la participación social en lo que responde a la utilización de recursos públicos, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta de una o de otra manera. Luego venimos a uno de los decretos más importantes que como desarrolla la participación social en salud, que es la siguiente, David, el decreto 1757 de 1994, que está todavía vigente, que algunos quieren modificar y ajustar mucho más a las condiciones actuales del país, pero es el que nos ha permitido de una de otra manera desarrollarnos, y es con el cual se está regulando en este momento la participación social en salud. La siguiente, este mismo decreto en el artículo 4 dice que los principios básicos de la participación ciudadana y comunitaria contenidos en el decreto que mencionamos otorgan el derecho a participar en la planeación, gestión, evaluación y control de los servicios de salud. Importantísimo, ¿cierto? Que la Ley 60 del 93 dispone en su artículo 3 el desarrollo de planes sectoriales y el artículo 23 garantiza la difusión de los planes y la participación de la comunidad en el control social de los mismos. Entonces está hablando sobre la planeación del país en salud pública a periodos de 10 años, que son los planes, y nos permite también participar más adelante, vamos a ver en qué manera. El decreto sigue desarrollando la siguiente, en su artículo 6, ya dice que es fundamento y principio del sistema de seguridad social y salud la participación social, ¿cierto? Y la concertación, que como parte de organización se prevé a sus integrantes el derecho a participar a través de los comités de participación comunitaria o COPACOS. Esa palabra seguramente algunos de ustedes la han escuchado, habla de asociaciones, ligas, veedurías y toda la instancia del sistema. Entonces los COPACOS, que son los comités de participación comunitaria, otros les llaman comités de participación ciudadana, existen. Más adelante vamos a ver cómo los conforman, quiénes conforman, pero creo que es un espacio muy importante para hacer uso de ellos, y generalmente están en las alcaldías, en los comités regionales de salud, en los comités departamentales, donde podemos participar mediante la figura de los COPACOS, ¿cierto? Y en el mismo decreto, el artículo 7 dice que se debe estimular la promoción de los métodos de participación, las actitudes solidarias, la práctica de la democracia y la cultura de la participación. Yo creo que en este tema de la cultura de la participación también dentro del desarrollo de la misma sociedad, considero que el modelo económico donde prima lo individual y todos basamos nuestro proyecto de vida por obtener cosas individuales, la propiedad privada, eso hace un poquito alejarnos de lo público y de la parte de la participación y la solidaridad, que yo creo que es un tema muy importante porque el sistema de salud económicamente está basado en la solidaridad, que significa que cada uno aportamos al sistema de salud de acuerdo a nuestra capacidad de pago, pero el derecho es para todos igual indiferente esa capacidad de pago, que es algo que muchas personas no han querido entender, pensando que si paga contributivo tiene más derecho a ser subsidiado. Entonces, vale la pena recordar que el concepto de solidaridad es exactamente eso. Todos ponemos de acuerdo a lo que tenemos, pero para todos el derecho es igual indiferente de lo que ponemos. Algo que no debemos olvidar, y indiferentemente en otros derechos diferente a la salud, creo que es algo muy importante que debe primar. La siguiente habla sobre el artículo 2, las formas de participación en salud, ¿cierto? Entonces dice que es para personas, para promover la salud, la familiar, la comunitaria, aportar la planeación, la gestión, la evaluación y la veeduría en los servicios de salud. Vemos que esta palabra veeduría ha empezado a salir, más adelante vamos a hablar un segundo sobre qué es una veeduría,
y dejarles como una gran inquietud, como una herramienta de la participación social. Aquí vale la pena mencionar el título que habla no solamente de la salud individual, sino la comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces, por ejemplo, como ustedes ahorita vieron las inundaciones, la gente ve la quebrada y ve que está totalmente llena de mugre y todo, y parece que no fuera con ellos. Pero cuando se inunda el pueblo, porque la agua no pudo bajar por todos los obstáculos de basuras y de todos, cuando empiezan a decir qué pasó y por qué pasó. Es exactamente un reflejo de cómo lo público, lo comunitario, también nos alejamos más como diciendo, no es problema mío, a mí no me toca, y creo que eso es una forma de organización y empezar a construir cómo mirar las cosas de manera, no solamente si me afectan a mí, sino cómo afectan a la comunidad, ¿sí? Muchas veces, a veces la gente le dice, no, no se ha metido, ¿eso, ¿en qué le afecta a usted? No, si puede que a mí en un momento dado no me esté afectando, pero sí puede afectar a una comunidad. Una industria que bote unos residuos tóxicos o que uno vea condiciones ambientales que no son adecuadas, seguramente va a afectar a la comunidad más adelante, o en la salud o en la contaminación de las aguas, y es algo que siempre debemos estimular en cada uno de nosotros en el día a día sobre no solamente lo que me afecta a mí, sino lo que puede afectar a la comunidad. La siguiente, entonces, habla exactamente del tema. La participación comunitaria es el derecho que tienen las organizaciones comunitarias para participar en las decisiones de planeación, gestión, evaluación y veeduría en salud. Yo creo que hay una, en el desarrollo y la implementación y el uso de este derecho, del uso de esta oportunidad, creo que todavía estamos muy lejos de poder participar exactamente en las decisiones, ¿sí? Yo creo que hasta ahora nos han llamado, y la experiencia que hemos tenido es como hacer, a socializar, a contarnos qué van a hacer, pero todavía creo que no hemos llegado al punto, porque también las normas han sido un poco cojas, de que podamos ser parte de la decisión. Y quiero hacer mención, por ejemplo, ahorita con lo que pasó en la parte de exclusiones. Bueno, lo mejor la dejo cuando lleguemos al tema de la 1751. Ahora, en el numeral 2 dice, la participación en las instituciones del Sistema General de Seguridad de Salud es la interacción de los usuarios con los servidores públicos y privados, la evaluación y mejoramiento de la prestación. O sea, eso implica que nosotros debemos desarrollar estrategias para tener comunicaciones con las personas que gerencian ciertos de salud y de una u otra manera tenerlas conectadas para poder hacer incidencia. Bueno, en este momento todos han estado escuchando. Voy a mandar por el chat si están, quienes siguen conectados. Sí. Mientras que contestan, si todos están con silencio para poder saber seguir, no hay que me quede hablando solo. Claudia está... Lo estoy escuchando. Ah, bueno, muchas gracias. Buenos días, Daniel Acevedo. Buenos días. Bueno, ok. Entonces, seguimos. El decreto también permite la siguiente, David. No, la diapositiva 22. Frente a la parte de la pregunta que muchas veces recibe uno, que si puede haber una asociación o varias, o si podemos hacer alianzas. Claro que podemos hacer alianzas de asociaciones de usuarios. Es más, había un proyecto hace unos años de conformar la Confederación de Asociaciones de Usuarios de Colombia, pero era un proyecto que estaba un poco viciado por partidos políticos que querían coger esos espacios de participación para tener acceso a la comunidad. Y ahí vuelvo a insistir que es muy importante tener la independencia y ese espacio solamente para la comunidad, indiferente de los momentos políticos del país y de los quereres de otras personas. Y es una responsabilidad de nosotros como personas que estamos como ciudadanos y trabajando en estos campos de la participación social. La siguiente dice cómo las IPS, las EPS y las empresas sociales del Estado deben citar a la conformación de las asociaciones de usuarios. Generalmente uno escucha que la gente dice, ah, pero yo nunca cité. Ahora, yo creo que, y nuestra experiencia ha mostrado, como nació nuestra organización, de que uno debe esperar a que lo llame, sino no debe ejercer el derecho.
¿sí? Y es un derecho que teníamos y que tenemos al día de hoy, y así fue como nació Asociación de Pacientes Alto Costo, porque en ningún momento llamaron a conformar, y la necesidad en ese momento coyuntural por la atención dio a que nos uniéramos y conformáramos la Asociación de Usuarios. Entonces, la recomendación que siempre hago a las personas es, hoy están conociendo qué derechos tienen, úselos. No espera que alguien le diga, venga y use este derecho. Yo creo que es la parte importante del conocimiento, saber que existe y ya hacer uso de ese conocimiento y de esos derechos que tenemos. La siguiente habla un poquito de cómo constituir las asociaciones de usuarios. Eso no es nada del otro mundo. Yo creo que hay dos formas, es citar como nosotros nos hemos sumado un poquito al reglamento de la Cámara de Comercio, donde dice, mire, para formar una empresa usted cita con 15 días de anticipación o 20 días en un sitio público, que todo el mundo se esté informado. Cuando llegan las personas, pues hace un acta de conformación de la asociación. Nosotros nunca hemos colocado límite, la norma no dice que debe haber 1, 2, 5, 10, hay muchas asociaciones que ponen condiciones, que registrarse un libro, que debe escribirse. Voy a dar el ejemplo de nosotros. La asociación de usuarios está conformada con los que quieran llegar, los días que quieran llegar, y en términos generales todo el mundo puede ser miembro de la asociación de usuarios. El único requisito es estar siendo atendido en la IPS o en nueva EPS, y de resto no tiene que ni llenar formulario, ni decir que quiere participar, ni nada. Puede ir a las asambleas, puede ir a las reuniones, puede pedir participación en la junta. El solo hecho es que quiera hacerlo. Entonces dejamos como toda la ventana abierta para que un ciudadano en un momento dado que quiera participar no tenga una barrera de acceso a la participación ciudadana. Eso es algo que yo le he reprochado a muchas otras asociaciones de usuarios que tienen unos reglamentos rígidos, que debe estar, que mínimo no puede participar en la asamblea si no está con un año de atención, pero pues uno respeta, pero el objetivo es que no tengamos barreras para que alguna persona en el primer momento que quiera participar de estos espacios lo pueda hacer sin ninguna restricción. La siguiente, entonces, ya muestra cómo esa participación social en salud organizada, ¿cierto? Ya tiene que ir a participar en otros espacios. Entonces el decreto dice, mire, cuando ustedes tienen esas asociaciones de usuarios, deben nombrar de ellos un delegado a la junta directiva de la respectiva empresa promotora de salud pública o mixta. Entonces hablamos de EPS públicas o mixtas. En el caso de Bogotá, una EPS mixta, o Nacional es nueva EPS, o Capital Salud, o en Antioquia Sabia Salud. Son EPS mixtas donde debe tener un delegado a la junta directiva de los usuarios. Vemos que ya, fruto de esa organización básica, que es al primer nivel de asociación de usuarios, tiene que empezar a ocupar otros espacios que le permite la norma. Luego tenemos que dar un representante a la IPS, ¿cierto? Sea de tipo público o mixta. Esas IPS son los hospitales públicos, donde debe haber un delegado de la asociación de usuarios del hospital, y en los hospitales que sean mixtos. Casi no existe la figura de hospital mixto, casi son públicos, y es importante saber que ustedes tienen ese espacio, que pueden ir y que pueden estar pendientes del presupuesto, y si quieren tener información, ustedes pueden contactar a la persona que va de la comunidad de la asociación de usuarios a esta junta directiva, pedir información y exigirle que dé informes, que informe a la comunidad que se ha hecho, o solicitar por medio de esta persona información que uno requiera. Es un deber de la persona que está ahí, no como algunas personas creen que no tienen la obligación de reportar a la comunidad que se ha hecho, o reunirlas e informarles los avances o logros, o al menos las posiciones que ha tomado el delegado de los usuarios en estas juntas directivas. Un representante entre los comités de participación comunitaria respectivos, los COPACO, lo que hablábamos. Entonces vemos que uno puede ir a ocupar como delegado de la asociación de usuarios estos espacios, y a los consejos territoriales de seguridad social, ¿cierto? De acuerdo a la norma que existe en ese momento, comités de ética hospitalaria y de las EPS públicas o mixtas. Como se dan cuenta, tenemos diferentes espacios que ya nos permiten estar sentados ahí mediante la figura de la asociación de usuarios de la participación comunitaria. La siguiente. Hablemos rápidamente de los comités de ética hospitalaria. Estos son espacios que casi nunca son utilizados por la comunidad, porque las personas, pues, o no tienen tiempo, o muchas veces las personas de las asociaciones de usuarios tampoco conocen esta
este decreto bien, entonces no nombran las personas ni buscan llenar estos espacios de representatividad. Es importante desde el punto de vista, porque la historia clínica es algo vital para el paciente, y estar ahí presentes en las decisiones que se puedan tomar en las historias clínicas de cómo manejarla, el manejo de la información que debe quedar consultado, cómo se vigilan, cómo se guarda. Es importante que la comunidad esté opinando y participando en estos espacios. Hablemos un poquito, la ley 715, que fue una ley de descentralización, ¿cierto? Habla también sobre la participación social. Solamente traigo la diapositiva para recordarles a ustedes que el tema de participación social en salud ha estado reglamentado de diferentes leyes y diferentes decretos y resoluciones, o sea que es algo que lo tenemos y que lo debemos cada vez utilizar para poder tener mejores resultados en el sector salud. Ahora entremos un poquito a la siguiente, David, a la diapositiva 28, la siguiente. La 28. Los copacos. ¿Por qué me quiero tener aquí un poquito? Porque son espacios que no son los asientos que nos da la participación comunitaria. Una breve definición que son de los copacos. Son los espacios de concertación entre diversas organizaciones comunitarias. O sea, aquí lo importante es que ya vamos nosotros como delegados del sector salud, pero nos vamos a encontrar con otros delegados de otros tipos de organizaciones para construir un interés común que es el de la comunidad. Entonces es muy importante porque nosotros vamos solamente con el tópico de salud al copaco, pero ahí se van a tocar temas de otro índole, donde medio ambiente, seguridad, donde de una u otra forma, todo esto son los factores que pueden afectar a la salud, son los determinantes de la salud, como medio ambiente, agua potable, vías, educación. O sea, es importantísimo porque es un espacio donde podemos aprender de los otros sectores, pero también aportar cómo ellos influyen en el punto de la salud. Entonces, está recomputado por la alcaldía, por delegados de la iglesia, de las juntas de acción comunal, de las juntas de acciones locales, madres comunitarias y todo lo que considere en ese momento en cada departamento o municipio que pueden participarse en los copacos para tocar los diferentes temas, y es ahí a donde nosotros como salud debemos estar presentes, por ejemplo, para hablar del tema de hepatitis C, la sensibilización de qué campaña puede hacer la alcaldía, el departamento para el tamizaje de hepatitis C, para el acceso a tratamientos, para la no violación del derecho a la salud. Como se dan cuenta, es un espacio muy interesante para poder llegar a compartir con otros mecanismos de participación social y otros actores de la administración pública del país. El Comité de Historia Clínica lo traigo a referencia ahí. Es importante, es otro espacio que nos permite al menos conocer y mirar cómo se maneja. Generalmente totalmente abandonado por la participación social, casi en ningún lado hemos encontrado, al menos aquí en Bogotá, representantes de los usuarios en el Comité de Historia Clínica. Como ustedes saben, el Comité Técnico Científico era un espacio donde se aprobaban las tecnologías en salud que estaban fuera del plan obligatorio de salud, o sea que no estaban cubiertos dentro del monto de la unidad de pago por capitación, sino que las cubría el Estado por medio del subpasado del FOSIGA, ahora hoy por el ADRES. Estos comités en el régimen contributivo fueron reemplazados por el que llaman ustedes ahora MIPRES. Si alguien no sabe, pues para que sepan que es por donde va toda la formulación, que no está incluido en el POS, por el MIPRES, pero sigue siendo vigente en el régimen subsidiado porque todavía no es obligación ingresar al MIPRES y porque el no POS está pagado por el ente territorial y no por el ADRES. Entonces, está todavía vigente en el régimen subsidiado, desaparece en el contributivo y era otro espacio de participación ciudadana muy importante que en su momento cuando existía para el régimen contributivo. La siguiente. Los comités de ética hospitalaria. Estos comités, yo creo que en Colombia empezaron a cobrar mucha importancia desde el punto de vista que Colombia abrió su regulación para hacer estudios clínicos en humanos, o sea, en pacientes para probar moléculas, medicamentos, tecnologías en salud, y es un espacio que también ha sido totalmente abandonado por la participación social. Yo tengo un análisis, primero porque generalmente están conformados pues, por los médicos investigadores, epidemiólogos, estadistas,
médicos uno va de los... Pero la comunidad, uno generalmente está un poquito corto en conocimientos, entonces cuando estamos sentados terminamos siendo un relleno porque no entendemos del tema, no sabemos, pero el problema no es entender o saber, es no poder preguntar más allá para saber si apoya decisiones que toman los comités de ética hospitalaria, porque es donde se aprueban todos los proyectos de investigación con humanos. Entonces creo que es algo que en Colombia debe ser ahorita mucho más fortalecido por la participación ciudadana. Debemos estar ahí presentes, debemos capacitarnos un poco, o si no pedir asesorías. ¿Por qué hago mención de esto? Porque últimamente he visto muchos protocolos de investigación donde en realidad se están violando el derecho de los pacientes y de los ciudadanos, o donde los meten en investigación y nadie responde por los efectos secundarios de la investigación y los dejan tirados en el sistema de salud, pero sí se aprovechan de los resultados, donde muchas entidades de investigación se sufructan económicamente y no llega ningún beneficio al paciente en los casos que en algunos países se paga al paciente por participar en estudios de investigación. Entonces creo que es un espacio interesante que vale la pena tenerlo en cuenta y fortalecerlo desde el punto de vista de la participación ciudadana. Los integrantes, como lo mencionaba la siguiente, ese comité es un representante médico, un representante de enfermería y 2 representantes del comité de usuarios. Listo. Ahí están viendo ustedes los representantes, como ustedes ven, generalmente son como la parte legal, pero vienen muchas personas más. Yo voy a contar una experiencia muy particular, muchas veces va hasta en los hospitales privados que son de comunidades religiosas, va hasta el cura y se sienta en los comités de ética hospitalaria a hablar sobre ciertos temas. Y en una oportunidad tuvimos una discusión muy importante con un protocolo de investigación con pacientes de VIH, donde ellos obligaban a que el paciente tenía que firmar y decirle a todo el mundo que era paciente de VIH, violando un derecho que tenía a la confidencialidad. Y nos llamó una persona diciendo, apóyenme porque quieren hacer este protocolo de esta manera, y fuimos a apoyar y donde dijimos, pues no permitimos hacer el estudio de esa manera y si ese requisito no lo aprobamos y si los votos de los usuarios pues no lo pueden desarrollar y efectivamente no lo pudieron desarrollar, al menos en esa institución con esas condiciones. Esa es una muestra de que a veces es importante uno pedir ayuda en personas que conozcan más de los temas que uno no conoce, que es importante tener en cuenta eso, porque todos no dominamos todos los temas. Entonces, estar trabajando en equipo con organizaciones que conozcan de un tema, de otro, para fortalecernos en los espacios que estamos y poder apoyar o frenar procesos que van en contra de la comunidad. La siguiente habla un poquito de las funciones, voy a pasar por encima, para ahí les queda, les pueden mirar, pero entonces es vigilar que no hayan atropellos en los protocolos de investigación contra los pacientes y en realidad contra la dignidad humana. La siguiente muestra una de las herramientas que se han desarrollado entre los comités de ética, como es el protocolo del consentimiento informado. Cuando ustedes han ido al laboratorio clínico, alguna cirugía o algo en que le toca a uno firmar donde dice, me han dicho, me han explicado, generalmente nunca le explican nada, nunca le informan bien, nunca le dan, sino que uno firma rápido porque si es atendido o va por una cirugía, le dicen firme y 3 hojas que uno no entiende. Generalmente sobre esto hemos puesto muchas objeciones porque uno sí debería ser bien instruido sobre qué le van a hacer, qué riesgos hay, qué no le van a hacer y tener el derecho a decir hasta aquí puedo ir o hasta aquí no puedo ir. Entonces creo que es una parte muy interesante sobre esta parte del Comité de Ética Hospitalaria. El Comité de Vigilancia Epidemiológica. Esto es muy importante en los hospitales porque no sé si ustedes alguna vez han oído, es que el paciente, mi mamá, la abuelita, la amiguita, se infectó en el hospital y entonces desde ahí se agravó y por eso duró hospitalizada más tiempo. Este Comité de Vigilancia Epidemiológica, parte de su función es mirar qué es lo que está pasando dentro de la institución, o sea, si hay infecciones, si se están muriendo más los pacientes de una cirugía, o sea, como mirar cómo se comporta la atención y algunos indicadores de salud que están establecidos por norma, entre ellos un poquito lo que llaman la infección intrahospitalaria o nosocomial, y es uno de los puntos más críticos por el cual nació, porque la infección en el hospital es algo que se da muy frecuentemente. Generalmente muchos de ustedes, a veces yo he recibido quejas que es que se quedaron a mi mamá y no la quieren tener más en el hospital. Una cosa que debemos tener claro es que el hospital es un sitio de mayor riesgo para infecciones. Por eso muchos pacientes, y ha cambiado el concepto,
de permanecer el mínimo tiempo posible. Por ejemplo, en los partos, antes las mujeres duraban 3 días en el parto, entonces ahora las dicen, es que no le dejan ni nacer el niño y la están sacando. Sí, porque la casa en muchas de las ocasiones es un sitio más seguro para tener menos probabilidad de infección que en un hospital donde se convergen todos los pacientes de diferentes patologías e infecciones y mucha gente acudiendo al mismo sitio con diferentes enfermedades. Entonces, esta es una razón por la cual es importante tener en cuenta para que ustedes sepan en qué vía positiva se pueden centrar. Entonces, es una razón de ese comité de vigilancia y que es un espacio que ese sí menos está utilizado por los usuarios. Uno no encuentra, si el caso, por cada 100 IPS, 2 personas que van al comité de vigilancia. La siguiente habla un poquito de la finalidad de los datos, la voy a pasar directamente, pero era lo que yo les acaba de hablar, ¿sí? Que no hayan epidemias, brotes, y más importante es que se identifica algo, cómo se va a reaccionar, o sea, qué debe hacer la institución para prevenir, para frenar el proceso. Ustedes seguramente alguna vez en las noticias escucharon que la sala de cirugía fue cerrada porque había una bacteria. Esas son cosas que el comité epidemiológico, cuando lo detecta, debe tomar decisiones inmediatas, debe presionar y debe tener muy bien los pies parados para no permitir a la institución tomar decisiones en contra de los usuarios debido a las funciones que le otorga la ley a estos comités de vigilancia epidemiológica. Este tema que ustedes lo vieron que en el decreto 1754 salía muy a menudo sobre las veedurías ciudadanas. Solamente vas a mencionar que la veeduría ciudadana es un mecanismo legal que le permite a la comunidad ejercer este derecho para obtener la información de forma más rápida, exacta y tratar de identificar factores críticos cuando haya duda. La veeduría nace de reunir a una comunidad y, por ejemplo, decir, mire, esta EPS no está atendiendo bien a los usuarios, no está entregando medicamentos, o mire, en los pacientes de hepatitis C no le están entregando el esquema seguido y entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos constituir la veeduría que se puede escribir en la Cámara de Comercio, que tiene un costo, o en la personería de cada municipio departamental o de cada una de las ciudades, que es totalmente gratuita. El inscribirla es importante tener en cuenta, le da un marco legal para poder exigir información que no se le puede negar. A una veeduría no se le puede negar la información que solicite de acuerdo al tema que haya escrito. Si yo escribo una veeduría para mirar si están entregando medicamentos, pues no puedo preguntar del laboratorio clínico. Es referente al tema que le escribo. Entonces, seguramente el año entrante podemos desarrollar mucho mejor un taller sobre cómo se hace y qué utilidades y cómo se construye esta veeduría, pero ya están informados que existe el concepto y que lo pueden usar. En la página de la Superintendencia Nacional de Salud está muy bien desarrollado el tema, la normatividad de toda la parte de las veedurías. Si en algún momento tienen interés, la pueden consultar en esa parte. Listo, la siguiente. Estamos hablando de que hay una ley estatutaria sobre la participación social. A manera de información, existe la ley 1757, que habla sobre la participación social. Tocó muy pocos temas de salud, pero para las personas que sus organizaciones trabajan en otros temas como desplazados o violencia, en todos los temas de interés ahorita algo, les puede servir mucho esta ley porque les abre las puertas para poder participar en muchos espacios diferentes a salud, en lo que se llama el Estado Social de Derecho y desarrollar la Constitución Política del 91. Luego la siguiente, vamos a pasar otra vez a una ley específica que es la ley de 1438, ¿cierto? Entonces, aquí vuelve y enfatiza, la ley vuelve y dice, es un principio del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la participación social. O sea, esto es importante porque ya dice, debe existir, tiene que existir, es la base del sistema de salud, por los temas que tocábamos, por la solidaridad, por el interés común, por vigilar el dinero público, por poder contribuir a desarrollar mejor los objetivos de mayor cubrimiento, calidad, eficiencia, porque no haya la corrupción. Entonces, la misma ley, mire que nos ha ido fortaleciendo en unos espacios que vale la pena que cada día debemos estar llenando más como comunidad y ejerciendo más estos derechos que tenemos. La siguiente habla sobre la Política Nacional de Participación Social. Entonces dice, mire, promover la cultura de la salud, el autocuidado, factores de riesgo, las veedurías, los recursos. Mire que las leyes siguen enfatizando, mire, por favor, hagan uso de las veedurías para que no se roben el dinero, para que la plata vaya a donde vaya. Lo que pasó en Córdoba,
si en realidad la comunidad hubiera estado pendiente, pues no se han robado todo ese dinero de hemofilia con pacientes falsos y hayan podido detener, porque al día de hoy, por ejemplo, se nos están muriendo muchos pacientes de cáncer en Córdoba porque no hay cómo pagar los medicamentos fuera, los no post, el ente territorial, porque no tiene dinero. Entonces los pacientes nos están muriendo con la plata que se robaron, por ejemplo, de hemofilia. Si hubiéramos tenido una comunidad mucho más vigilante y mucho más pendiente de los temas, seguramente no hubiera pasado eso. Y no solamente en Córdoba, nos ha pasado en todo el país, porque en realidad nos hemos quejado de la corrupción y de todo, pero tampoco hemos hecho nada por detenerla, teniendo algunos espacios que nos permiten al menos colocar unos frenos chiquiticos, así no sea como dicen, freno de pastilla, pero al menos el de mano. La siguiente. Estamos hablando ya de la Ley Estatutaria de Salud, la 1757 de 2015. Perdón, la 1757 de Participación Social. Un segundito, creo que tuve un lazo lingüis con la anterior. Esta 1757 habla sobre la participación en control social a lo público, que nos deja una partecita a los dineros públicos. Entonces, es un soporte que tenemos como una ley estatutaria de la participación social. La siguiente, una figura que no se llegó a utilizar, es la defensor del usuario, que no se ha desarrollado, pero en la cual nosotros hemos puesto mucha oposición porque querían asemejar como el defensor del sistema bancario, el defensor del televidente, y lo único que hemos argumentado es que esto, si fuera igual que un superintendente, entonces sobraría alguno de los dos, y que esto era una forma de gastar dinero de salud sin necesidad cuando hay tantas necesidades en salud. Por eso siempre nos hemos opuesto. En el plan de desarrollo quedó algo, pero siempre lo hemos dejado dormido para que sea un espacio que en este momento consideramos que no tiene ninguna función y sí va a organizar un gasto en salud mayor. La siguiente, la ley estatutaria de salud, el artículo 15, el tema que está ahorita de moda sobre el listado de exclusiones. La ley consideró en su parágrafo 1 que el ministerio debería desarrollar un mecanismo técnico, participativo y transparente para distribuir los servicios o tecnologías en salud. Aquí el ministerio sacó una resolución sobre toda la forma de participación de los pacientes, ¿cierto?, en el tema de las exclusiones. No sé si ustedes pronto escucharon al ministro cuando habló que había sido avalado por las asociaciones de pacientes. Luego salió una asociación haciéndole el reclamo diciendo que ellos habían estado en contra, y ahora lo que dice el ministro es que, pues, que casi la mayoría, y que hubo unos que no estuvieron de acuerdo, pero que de todas formas son las exclusiones. En ese mecanismo, nosotros como pacientes de alto costo no fuimos a participar porque habíamos tenido experiencia en la CRES, donde lo que han hecho es socializar, y que cada vez que teníamos una objeción, lo que hacía el ministerio era como acomodar la palabra para que pudiera conseguir el ministerio su objetivo, pero los pacientes no pudiéramos lograr nuestros avances en decir que no quede. Entonces, en el tema de exclusiones, nosotros consideramos que el mecanismo es solamente de socialización, porque el que decide es el ministerio, indiferente de lo que opinemos nosotros o no. Nosotros tuvimos alguna objeción que hicimos, especialmente en el tema de exclusiones de los pañitos húmedos, toallas, porque decía, y todo lo demás. Nosotros hicimos la objeción públicamente diciendo que en un listado taxativo de exclusiones no podía quedar la palabra todo lo demás porque era un indefinido que iba a permitir incluir cualquier cosa como exclusión. En el día de ayer en la rendición de cuentas dijeron que la palabra la habían quitado. Tengo que revisar para si es verdad, pero esos son los detalles que como comunidad debemos estar pendientes para opinar si lo que está haciendo el gobierno es bueno o no, y por lo menos dejar nuestros votos de protesta frente al tema. La siguiente, otros espacios de participación ciudadana, específicamente en salud, son los consejos territoriales de salud. Esos consejos territoriales, ahí hay delegado de la sociedad civil, de los usuarios, de los afiliados, y es un magnífico espacio porque ahí también se deciden muchas veces los presupuestos de salud en la parte de promoción, prevención, o los gastos en infraestructura, por ejemplo, la modernización de los hospitales en algunos casos, de los centros de salud. Entonces creo que es un espacio interesante donde la comunidad debería estar más presente y debería estar haciendo mucho más control en esos consejos territoriales de salud y opinando para dónde va el departamento, para dónde va el municipio en la parte de salud.
Entonces, como ven, ahí tenemos otro espacio en la parte administrativa del gobierno del país, como son las entidades territoriales, sea departamental, municipal o local. Entonces, aquí menciono fácilmente la norma que, perdón, aquí la siguiente. Vemos otro espacio de participación para una población específica, ¿cierto? Que son los comités territoriales de discapacidad. Yo creo que esto es un tema en el que el país ha avanzado y gracias a las necesidades de las personas en situación de discapacidad o con algún grado de discapacidad que se ha permitido en temas tan importantes como que, por ejemplo, un edificio tenga una rampa para una silla eléctrica, que un consultorio médico tenga un sistema para ciegos, que los sordos puedan tener acceso a una atención en salud donde no se le vulnere su derecho por no oír. O sea, esto es importante en un espacio donde todavía el país tiene mucho por qué hacer. En el caso de educación, todos estos comités territoriales de discapacidad es muy importante porque tenemos muchos niños en situación de discapacidad que se les violan todos sus derechos. Por ejemplo, ustedes de pronto vieron alguna vez niños sin extremidades inferiores, en situación de discapacidad, que el sistema de salud no le da la prótesis, que no se pueden ir a caminar, caminando a los sitios lejanos de educación. Entonces son consejos que nos permiten velar por los derechos de estas personas, hacer uso de los derechos en salud, en educación, para que estas personas puedan participar en condiciones igualitarias en la sociedad colombiana y ser cada uno de nosotros incluyentes con estas personas, y una forma de hacerlo es participando en estos territorios y luchando por los derechos de estas personas. La siguiente, hay otro espacio que es muy importante porque pues muchos somos trabajadores de una y de otra manera, que son los espacios de los comités seccionales de salud ocupacional. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos vemos, ustedes ven descargando el camión de gaseosa de mercado un señor que no tiene protector de espalda con 10 cajas encima, sin un carro adecuado, transportando, o sea, todos esos aspectos de salud ocupacional. Se dan cuenta que tenemos unos espacios donde como comunidad podemos estar diciendo y exigiendo. Hasta uno ve en la misma alcaldía haciendo contratos con obreros que no tienen los zapatos industriales, no tienen las gafas para soldar. O sea, una cantidad de condiciones de inseguridad laborales. Y mire que tenemos unos espacios donde los podemos ocupar y donde podemos estar como trabajadores, pero en el tema de salud específicamente para que no se afecte la salud de las personas trabajadoras. Bueno, hemos hecho una breve reseña de unos espacios que nos permiten de participación social. En la situación actual, en la siguiente, David, tenemos muchos más espacios. Ahorita en el momento coyuntural del país, es importante que ustedes sepan que ahí, por ejemplo, están las mesas del posconflicto, las mesas de desplazados, las mesas de justicia y reparación. Hay una cantidad de espacios que en este momento, aunque no son específicamente de salud, pero hay una parte de salud mental, ¿cierto? La mesa de víctimas y desplazados por la violencia o de abuso sexual, son espacios que nos permiten también estar ahí y opinar como comunidad hacia dónde debe ir el país. En las mesas del posconflicto también son espacios importantes para mirar las regiones donde podamos participar. Entonces, a manera de información, quiero que sepan que existen otros espacios más que están con normatividad legal donde pueden presentarse, y si alguno está interesado es colocar en los buscadores de Google esos espacios y mirar qué los cobija y qué norma, acercarse, buscarlos y hacer parte de ellos. Pues de esta manera hemos hecho como una revisión de todos los soportes legales que tenemos para la participación social, e insistimos, pues la vida, como desde la misma formación de la vida, es una lucha de unos señores espermatozoides por un óvulo. Esa es la participación social, es una lucha de muchos para lograr un objetivo común, para personas, para que beneficie y pues para proteger la vida desde el punto de vista de la salud. Y en nuestro caso y dentro de la campaña Regálate un Minuto, pues para conseguir un objetivo 2030 del país cero sin hepatitis C y que pueda haber acceso de forma de equidad para todos los pacientes, como ha sido nuestro objetivo de tener acceso a retroantivirales de hepatitis C para el régimen subsidiado, que fue parte del fruto del taller de los talleres regionales que se hicieron durante este año. Espero pues de esta manera haber podido llenar sus expectativas. Cualquier duda, entonces damos paso a la segunda parte del taller. Claudia pregunta, Claudia Vargas, ¿estos espacios no están considerados para las EPS e IPS privadas?
Sí, las IPS privadas, siempre que estén manejando el dinero público de la salud, le dan la opción de la participación social en salud. Diferente a la clínica privada que no maneja absolutamente nada del sistema de seguridad social en salud, sino, por ejemplo, solamente es consulta privada, no están obligadas por ley a tener asociación de usuarios. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Dice que gracias. Que... Un comentario. Sí, Danilza, ¿la escuchamos? Muy buena, la verdad, muy bueno el tema. En realidad yo siento que el Estado ha abierto muchos espacios para que la comunidad lo use, pero realmente siento que como una persona que me he vinculado mucho al medio social, siento que estos espacios son amarrados, son atados. Yo estoy hablando desde el municipio de Arjona, donde me doy cuenta cómo arman los comités escogidos prácticamente a dedos. La participación que se da, hacen unas invitaciones donde la persona realmente no alcanza con el tiempo que le dan para de pronto llegar, se lo mandan de un día para otro. Algunas invitaciones quedan sin enviar. Realmente la participación no se da como realmente debería darse. De pronto echamos un poquito de culpa a que, bueno, nosotros como comunidad debemos despertar, tenemos que estar como más al pendiente de las cosas, pero resulta que el Estado no nos lo permite. El Estado sabe hacer sus cosas. O sea, te hablo de pronto un gerente de hospital, él no se va a colocar personas que de hecho como pueblo todos nos conocemos y sabe quién es el líder que va a mandar, el líder que va a exigir derechos y sabe cuál es aquel líder que se deja mandar, que se deja guiar. Entonces, partiendo de allí, los comités son prácticamente que escogidos a dedo. Esto pues para hacer de pronto un poquito de claridad de por qué los comités realmente no hacen lo que tienen que hacer o las personas realmente no hacen lo que deben de hacer, porque precisamente los que están allí no son los que deberían estar. Totalmente de acuerdo. Creo que un problema que ha tenido la participación social en salud es que muchos ciudadanos se prestan exactamente a llenar esos espacios que a dedo los nombra el gerente del hospital para que no tenga nadie que le objete absolutamente nada. Y yo creo que ese es el reto interesante como comunidad. Muchas veces a nosotros nos ha pasado y nos está pasando en nueva EPS que la persona que va a junta directiva está coartada por la EPS, la tiene y ha montado todos los mecanismos, pero hemos desarrollado como las bacterias resistencia y nos hemos ido por otro lado pidiendo investigaciones a Procuraduría, porque recuerden una cosa que hablamos desde el comienzo, como ciudadanos y la Constitución Política del 91 nos da el derecho a opinar y a vigilar lo público. Entonces, cuando a veces por los espacios legales que están coartados, como nos mencionaban ahorita, que nosotros lo vivimos también, nos vamos a hacer uso de la Constitución y pedimos investigaciones a los entes de control con las herramientas, las pruebas que tengamos, o hacemos presión directamente, no por el espacio legal, porque sabemos que está coartado, apoyándonos en la Constitución Política del 91. Eso es importante que lo sepan en el caso que estén totalmente manipulados los espacios de participación social, que como ciudadanos lo podemos hacer y tenemos todo el respaldo. Yo sé que la lucha no es fácil porque a veces desde el mismo alcalde, el secretario de salud, el personero a veces ni quiere ayuda, pero entonces ahí es donde podemos trabajar en red para ayudar y hacer presiones a veces desde afuera y poder entre todos construir un mejor país y estar luchando por este aspecto de la corrupción que llega hasta la participación social en salud. Pues yo quiero aportar lo importante que fue la pregunta anterior, porque marca ese gran proverbio que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, y es verdad. Aunque tenemos todos estos espacios, vemos como la cantidad de trabajo que tenemos que hacer para poder recuperarlos, para hacerlos que sea su función especial. Y yo creo que el haber estado hoy acá escuchándonos y de todo es un punto de partida. El enterarnos, en saber, en haber hecho la pregunta, el cuestionamiento, es la forma como podemos construir país, como podemos cambiar nuestros entornos por el bien de todos. Y la verdad, pues doy muchas gracias del interés, y yo creo que esta plataforma
presta una gran utilidad para poder en el futuro tocar muchos temas o hacer sencillamente conversatorios sobre esas dudas, esas inquietudes, o contarnos lo que está pasando en cada una de nuestras ciudades, municipios, y poder intercalar y ayudarnos mutuamente. Néstor, muchas gracias por su aporte, por compartir la información y su experiencia en el activismo social. Damos por cerrada esta tercera y última sesión del taller de participación ciudadana.